Yo le invito que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos ponemos en pie, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Váyase al libro de Juan. Juan capítulo 3. Vamos a dar lectura, versículo 17 al 21. Pues gracias sean a ti, Padre, por tu bendición, y gracias por el derramamiento de tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, el cual te oramos, pidiéndote que nos des entendimiento de tu palabra. Y hemos orado en acción de gracias. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 3, versículo 17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, por esas manifestaciones de tus obras en la vida de cada uno de nosotros, Señor, la cual sabemos que tú bendices, Padre. Por tanto, aquel que anda en tiniebla anda en el camino de pecado, Padre, por el cual oramos en este momento pidiéndote que tú puedas traer a todos y a cada uno de nosotros a la luz del mundo, la luz de tu Hijo Jesucristo. Pues hemos orado en acción de gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues la palabra de Dios que hemos tenido la oportunidad de dar la lectura en el libro de Juan nos da un manifiesto, nos lleva a través de una enseñanza, nos muestra una preparación, nos muestra un guía, nos muestra a un hombre que había sido enviado, nos muestra cómo Dios, confiando en su Hijo, le había dado este encargo, esta oportunidad de que Él fuera parte de esa conquista del hombre, de esa conquista de la salvación, de que Él fuera parte de ser el primogénito, el que iba a dar esa remisión de los pecados, de que Él fuera parte que viniera a esta tierra y nos diera una oportunidad a cada uno de nosotros. Pues la palabra de Dios yo le he titulado: Jesucristo, mi oportunidad de ser salvo. Y qué precioso la manera como Dios había dado este enfoque, como Dios había percibido estas cosas, como Él, viendo que la humanidad, en vez de ir cambiando para bien cada día, vamos cambiando para mal. Pero dentro de ese mal siempre hay un poco, hay unos cuantos que deciden cambiar, que deciden buscar el camino del Todopoderoso, que deciden encaminarse a través de la palabra de Dios, a través de esa senda de este hombre llamado Jesús, quien había sido enviado a la tierra para darnos una oportunidad de salvación, una oportunidad de remisión de pecado, una oportunidad de poder estar a la diestra de Dios, de poder estar en el lugar santísimo, de poder estar en el atrio de salvación. Hermanos, es una oportunidad maravillosa lo que Jesucristo ha hecho cuando nos ha dado a nosotros ese hecho inmerecido. ¿Cuántos padres hay? Padres y madres, ¿cuántos hay? Dígame. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo le falla? ¿Se siente bien? ¿Se siente defraudado? ¿Se siente que algo no funcionó? Pues este hijo que Dios había enviado había entendido claramente cuál era el contexto, cuál era el propósito de por qué estaba aquí. Y él lo decía: las cosas de mi Padre, las cosas de mi Padre. No se ponía por el medio él. Por tanto, vemos cómo este hombre
llevó hasta el final todo. La palabra de Dios nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, a la tierra, al hombre, a la humanidad. No lo envió para eso. Lo envió con un propósito grande. Y ese propósito había sido asignado por Dios, había sido dado por el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Juan 3:16? Un versículo arriba donde estamos. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos qué hizo Dios? Nos dio a nosotros un regalo maravilloso. Nos dio una oportunidad preciosa. Busque el libro de Mateo, váyase a Mateo 1:23. Acuérdense que es el primero de los evangelios. Cuando lo tengan me da un amén, hermanos. ¿Qué nos dice ese versículo 23? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Qué hizo Dios? Nos ha dado, dice la palabra. Nos ha enviado. ¿Y por medio de quién? Por medio de esta mujer que había sido elegida, que había sido escogida entre tantas. A ella le tocó. Él estaba viendo lo difícil que era para nosotros. Y cuando la palabra dice que había enviado, nos enseña la asignación que él tuvo en este hombre. Busque Mateo 15:24. Poquitito adelante donde estamos. Amén. Dice la palabra de Dios. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero que usted pueda entender esto, hermano. No había sido enviado ha sido enviado a los que estaban perdidos, las ovejas perdidas de la casa de Dios, la casa de Israel. Israel recibe el nombre de, cuando anteriormente era Jacob, recibe el nombre de Israel. Entonces, había enviado a su hijo para esas ovejas perdidas, esas personas que le estaba dando él una oportunidad de que salieran adelante, de que se manifestaran grandemente. Busque el libro de Marcos 9:37. Si lo tiene, me da un amén, hermano. Lo leemos. Dice la palabra de Dios: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aleluya. Al que lo envió está recibiendo usted. O sea, si usted recibe en el nombre de Dios a Jesús, está recibiendo al Padre Todopoderoso. No lo está recibiendo a Él, porque hay otra palabra bíblica que nos enseña de que el que ve al Hijo ve al Padre, y el que ve al Padre ha visto al Hijo. ¿Qué significa? Que Él tenía la misma calidad que el Padre. No era menos, no era más. Era la misma cosa en esencia. Era capaz de hacer las cosas igual que el Padre, pero el Padre decidió enviarlo a Él en remisión y en rescate de todos y cada uno de nosotros, que ahora tenemos la oportunidad de estar aquí congregados en la casa de Dios, llevando esa palabra de bendición a cada uno de los que la escuchan, hermanos. Váyase al libro de Lucas. Busque Lucas 4:18. Cuando lo tengan me da un amén. ¿Qué dice esa palabra ahí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad
a los oprimidos. Vemos lo que ha hecho el Señor. ¿Por qué había sido enviado? Lo había enviado por cada una de las cosas que hemos tenido la oportunidad de leer. Y si usted se da cuenta, no era nada nuevo que Él hiciera un milagro. Había venido a hacer eso. La palabra de Dios lo muestra, porque dice que lo había enviado a ungir. ¿A quién iba a ungir? A todo aquel que necesitara. Había sido enviado ¿para qué? Para dar las buenas nuevas. ¿A quién? Diga, a mí. Si usted no es pobre, no diga nada, quédese callado. Porque a los pobres envió a dar las buenas nuevas. Y algo que siempre me llamó la atención a mí, cuando esta mujer llegó a la casa de Marta y le echó todo ese perfume a Jesús en sus pies, y se molestó Judas, y Jesús le dijo, ¿por qué te enfadas o por qué te molestas? Si ella está haciendo una obra grande. Y él estaba molesto porque qué desperdicio en echar todo ese perfume, más de 300 denarios en los pies de este hombre. Y él le dice, a la verdad, porque el Judas le estaba enseñando a la mujer que mejor lo hubiera vendido para dar ese dinero a los pobres. Y Jesús le dice, a la verdad, los pobres siempre lo tendrán entre ustedes, pero yo solo me vas a tener esta vez. Solo ese momento iba a estar, iba a partir nuevamente. Y la palabra de Dios cuando lo dice, que había venido para dar buenas nuevas a los pobres. Había sido enviado para sanar a quienes, a los quebrantados de corazón, personas afligidas, personas angustiadas, personas con problemas. Hasta eso había sido enviado, a pregonar libertad a los que están presos, a los que están cautivos, a los que están ciegos le iba a dar la vista, a los que están mudos le iba a hacer hablar. Hermanos, todos y cada uno de lo que aquí dice se había cumplido. Váyase un poco adelante ahí mismo, Lucas 4:43. Nos dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Había sido necesario que él viniera aún a otros lugares. ¿Qué hizo Jesús? Toma a los discípulos, vayan de dos en dos, prediquen, pregonen, sean los atalayas de mi palabra. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso esta palabra, con tanta sabiduría, cuando dice que era necesario también que esta palabra llegara y fuera anunciada el evangelio del reino de Dios a otros lugares. Y vemos la palabra de Dios, por qué había sido enviado el Todopoderoso. Y él había sido enviado para poder rescatar, levantar, para poder dar oportunidad. Miren, yo recuerdo muchos momentos de la Navidad, y entre eso está que en la Navidad es cuando más comida hay. A donde usted vaya le dan de comer. Yo preparaba mi estómago de vaca, 4 compartimientos, porque comía donde una hermana, me iba donde la otra, me iba donde no sé quién, me iba donde quién. Miren, no, a veces decían, no voy hasta el siguiente día porque voy a tener hambre. Porque así era. Y la palabra de Dios en el contexto que nosotros hemos visto, la oportunidad que este hombre había venido para darnos a cada uno de nosotros, una oportunidad maravillosa. ¿Sabe qué bendición es que usted está en la tierra cuando dicen amén? Amén. Pero mayor es la que va a ser en el cielo. Esa es la bendición más grande, la que va a haber en el cielo, en el reino de Dios. Es una bendición inmerecida para nosotros. Pero a eso había venido el Señor, a eso había sido enviado, a darme a mí. Tóquese usted mismo, diga, a darme a mí una oportunidad. ¿Cuándo se sienten enfermos? Dios te va a dar una oportunidad. Él no le da una oportunidad porque esté bueno, o porque esté sano, o porque esté enfermo. Te está dando la oportunidad por su Hijo Jesucristo, hermano. Porque esa bendición vino al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo se salvara y el mundo tuviera esa oportunidad de salir adelante.
la palabra de Dios. Pues vamos al libro de Juan. Nos dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo había enviado para que condenara al mundo. Lo envió con un propósito grande, de darle al mundo una oportunidad, de darle al mundo que pudiéramos salir adelante, de que pudiéramos ver la gloria venidera de Dios. Mas la palabra dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso envió Dios a su Hijo, para que todos y cada uno de nosotros pudiéramos ver lo bello y maravilloso de ser salvo, de tener esa oportunidad tan preciosa, esa oportunidad tan gozosa de poder manifestar la gloria venidera de Cristo Jesús. Mas la palabra dice en el versículo 18, el que en Él cree. ¿Qué significa? Que hay una condicionante. Hay que creer. Hay que creer. Dígale al que está a su lado, crea. ¿Por qué? Porque estas palabras nos están mostrando a qué es lo que Él quiere que lleguemos. Él quiere que entendamos que hay que creer en lo que las Escrituras nos manifiestan. ¿Por qué? La Escritura es la palabra de Dios. Son los hechos y acontecimientos que se dieron en tiempo que ninguno de nosotros estuvimos. Son los hechos y acontecimientos para que nosotros podamos ver la veracidad de que hay un Dios todopoderoso cuando dicen amén. Por tanto, esta palabra de Dios, cuando nos manifiesta en ese contexto, el que en Él cree, esas palabras nos están enseñando algo grande, porque dice, no es condenado. ¿Qué significa no es condenado? Que no ha sido hallado con culpa. Miren qué precioso. Siendo culpables nosotros, no somos hallados con culpa. Mas la palabra dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta palabra nos está mostrando que el que cree ya tiene una justificación en Cristo Jesús. Y esta nos enseña a nosotros algo grande. Y esto asimismo, cuando nosotros nos damos cuenta, nos muestra que el que cree tiene fe. Siente de que hay un momento más allá del que está viviendo. ¿Alguien alguna vez ha sentido ganas de comer algo que usted no lo ha visto? De comer algo, digamos una cosa que a usted le gusta. Alguien que me diga algo. ¿Qué? ¿Qué le gustaría comer? Algo. ¿Ah? Pollo campero. Y de repente usted va a la casa, se va de la iglesia y va a la casa, y ahí viene uno de sus familiares o alguien, mira, aquí le traigo pollo campero. ¿Y de dónde? No sé si usted no me está entendiendo, hermano. ¿Saben por qué? Él sabe las necesidades de cada uno y sabe lo que queremos. Y es todopoderoso para hacer realidad lo que queremos cuando dicen amén. Así es. Por tanto, la palabra de Dios, en el contexto, cuando dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta palabra está manifestando que ya ha habido juicio, va a haber un juicio sobre cada uno de aquellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos guía, que nosotros podamos entender cómo el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros. Busque Romanos 6:23. Si lo tiene, me da un amén. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya somos condenados. ¿Por qué? El pecado juega un papel importante en la vida del hombre. Y ese papel que nosotros a veces desempeñamos o desarrollamos, ese papel es el que nos lleva a la perdición. Ese papel es el que hace que perdamos la oportunidad de la vida eterna. ¿Por qué? Porque muchos preferimos más los oscuritos. ¿Cuánto le gustan los oscuritos?
Ahora nadie, espérese cuando ya está noviado. Quiere que haya luz. Cuando anda en la maldad, no quiere que haya luz. Mas la palabra de Dios nos dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No han creído en el nombre del Señor. Y es lo que nos está mostrando, que debemos en todo momento creer en el nombre de Dios. ¿Por qué? Él es el Salvador. Cuando dicen amén, busque Romanos 14:23. Cuando lo tengan, me dan amén. ¿Qué dice esa palabra, hermanos? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. No dudes, hermanos. No dudes. Y la palabra de Dios, cuando habla en el contexto, como nos dice el versículo, porque no ha creído en quién, diga, en el Hijo de Dios, hermanos, en ese nombre maravilloso que sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Busque allí en su Biblia, Juan, váyase un poquito atrás, 1:12. Si lo tiene, me da un amén. Juan 1:12. ¿Qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué somos hechos hijos de Dios? Porque creemos y nos ha dado esa oportunidad a cada uno de nosotros. Y la palabra es clara. La palabra nos dice, porque les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por ese nombre maravilloso. Más, como la palabra allí nos está manifestando y nos está enseñando, podemos leerlo allá. Vamos otra vez al capítulo 18. Nos dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Es unigénito. Busque allí en su Biblia, Juan 1:14. Lo leemos, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Usted entendió? Gloria como quién, como la de Dios, como del unigénito Hijo del Padre, como la de Dios, como la del Todopoderoso. Y la palabra nos está mostrando claramente el unigénito Hijo de Dios. Mas podemos darnos cuenta cuando dice Hijo de Dios. Busque allí en su Biblia Lucas 1:35, un poquito atrás. Si lo tiene, me da un amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué acontecimiento se estaba dando? Lo que iba a acontecer sobre María. Y la palabra le está mostrando qué iba a suceder, que iba a venir sobre ella el Espíritu Santo. Y el nombre, el que vendría, era el Hijo de Dios. Ese iba a ser el nombre de aquel que vendría al mundo. Hermanos, miremos claramente cómo la palabra de Dios nos da ese enfoque precioso y maravilloso. Vamos allá nuevamente al libro de Juan, que dice el versículo 19, nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vino al mundo el Señor, pero nadie estaba a gusto, nadie estaba contento. Váyase ahí detrás, busque el libro de Juan. ¿Qué nos dice el versículo 1:1? Juan capítulo 1, versículo 1. Dice,
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y vemos que esto nos da qué era con qué, y qué era para qué, y qué era de qué. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 4 ahí mismo, en el capítulo 1? Dice que en él estaba, ¿qué cosa, hermano? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. En el Verbo, en Cristo, en el Señor, estaba la vida, en Jesús. Y Él era la luz, Él era lo que iluminaba. Y cuando estamos hablando de luz, no estamos hablando prácticamente de aquel resplandor, si lo queremos llamar de esa manera, sino de aquella iluminación que Él nos da en nuestra mente de poder seguir en el camino correcto. Y estas palabras lo manifiestan con todo gozo. ¿Para qué? Para que lo podamos ver. ¿Qué dice el versículo siguiente ahí en el capítulo 1 de Juan? El versículo 5 nos dice: la luz en la tiniebla resplandece. ¿Qué hace la luz en la tiniebla? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que hubo algo que ocurrió. Que cuando Él vino, hubo luz en todas partes. ¿Qué significa esto? Que su amor, su gracia, su paciencia, su paz, su bondad, su benignidad, todo se manifestaba en el lugar donde Él estaba. Y esa luz vino sobre todos. Mas el versículo 6 nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan estaba dando testimonio de lo que vendría posteriormente. ¿De quién iba a dar testimonio Juan? Del que estaba por venir, de la luz verdadera. Y la palabra en el versículo 8 nos dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él había venido a hacer cosas grandes. Había venido a bautizar, por eso le conocen como Juan el Bautista. Pero no era él el que iban a seguir la gente. El que iban a seguir la gente era la luz verdadera y se llama Jesús. Mas la palabra de Dios en el versículo 9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía el Todopoderoso. Me pregunto, ¿estaban preparados para la venida de Cristo? De igual manera le pregunto, ¿estamos preparados para su segunda venida? No lo estamos. No lo estamos. Seguimos en nuestro hacer cotidiano, en nuestra locura. Seguimos apartándonos del Señor, seguimos yendo donde nos da la gana, seguimos haciendo como queremos, seguimos diciendo lo que queremos, seguimos comiendo lo que queremos. No estamos listos para la venida del Señor. Pero Él no viene porque usted esté listo, no. Él viene porque así ha sido profetizado. Volverá a venir por segunda vez. Y va a venir, como dice su palabra, como ladrón en la noche. Hey, ¿cómo llegan los ladrones en la noche? Llegan sin hacer bulla, dicen ahí. Algunos le han robado en la noche que usted, dormidito, cuando se levanta, solo siente que la camita se mueve. Y en el camión la llevan en todo el cama, usted no sabe. Solo póngase a ver. ¿Pero por qué? La palabra de Dios trae verdad a nuestra vida. Y esta palabra nos enseña, mire lo que dice el versículo 10 allí. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Aleluya. Pero el mundo no le conoció. ¿Algún padre o madre ha hecho algo para sus hijos que usted sabe que le gusta? Digamos, la mamá que le gustan preparar, le voy a preparar esto para mi bebé. ¿Cuánto tiene el bebé? 72 años. Le va a preparar su papilla, porque ya hasta los dientes perdió. Con pajilla la tiene que tomar. Ya sabe ella. Esto es lo que sabía Dios. Su palabra dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Me llama la atención lo
que Dios había hecho por su hijo. Miren, ¿sabe qué? ¿Qué hacen los papás ahora para Navidad para sus hijos? Le compran no sé qué juguete, le compran qué bicicleta, le compran algunos carros, le compran un hotel allá en la Bahía del Sol, le compran un pedazo de cosas. ¿Pero para qué lo compraron? Para su hijo, pues. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el mundo por él fue hecho. Significa que esto había sido hecho para él. Él participó en lo que se hizo. Él estuvo presente. ¿Por qué? Porque allá el libro de Génesis nos enseña que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y la tierra estaba desolada y vacía. Entonces, la palabra de Dios, en el contexto, cuando nos manifiesta que el mundo había sido hecho por él, pero el mundo no le conoció, no le conocimos, y hermanos, no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque la palabra dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo recibieron. No sabían que era Él el que ellos esperaban. No sabían que era el que había venido. No sabían que era el enviado de Dios. ¿Por qué? No esperaban al que había venido a ellos. Esperaban a alguien más bravo. Alguien así como uno de nosotros, que le gusta morder, patear, saltar y golpear y hacer todo eso. Eso es lo que esperaban. Pero la palabra de Dios es grande y es grata, porque dice, mas a todos los que le recibieron, diga, gloria sea a Dios por mí. Está hablando de nosotros. Está hablando de los que hoy estamos congregados. Está hablando de todo aquel que está escuchando su palabra. Está hablando de todo aquel que le presta un momento a su Hijo Jesucristo. Porque la palabra cuando dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay algo maravilloso aquí, hermanos. Y oiga esto, ponga atención, lean lo que dice el versículo 13 ahí. ¿Qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos ha dado esa potestad gracias a su Hijo Jesucristo, hermano. Esa potestad de ser salvo, esa potestad de salir adelante, esa potestad de poder apartarnos todos y cada uno de nosotros del pecado. ¿Saben por qué? Porque no va a haber excusa, hermanos. Vaya a ver lo que dice 15, Juan 15, 22. No hay excusa para esto. Si lo tiene, le da un amén. Dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No hay excusa por el pecado si ya vino el Señor. Y vino a darnos la oportunidad de que ese pecado cambie. Vino a darnos esa oportunidad maravillosa que todos y cada uno de nosotros esperamos. ¿Y saben también por qué vino? Para que entendamos que como hombre no debemos de andar en tinieblas. Dígame. Váyase a Juan 8:12. Busque Juan 8:12. Amén. Nos dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Cuál es la condicionante, hermano? Seguirle. ¿Cuál es la primera condicionante? Creerle. ¿Cuál es la otra? Tener fe. Ahora la palabra dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, esta palabra de Dios quiere que podamos nosotros ver algo y que quede, como dicen, tácito sobreentendido, que no haya duda, que no nos estemos apartando. ¿Por qué? Porque a eso vino Jesús. Vino a darnos una oportunidad. Denle un abrazo al que está a su lado, dígale, feliz Navidad, que Dios te dé la oportunidad de tu vida, que te dé la oportunidad de esperada, que el Señor cambie lo que tú estás pasando.
Pero dígale, si tú estás así como estás por lo que está pasando, si te dieras cuenta de lo que estoy pasando yo, dígale. Y se va a dar cuenta usted el consuelo que le ha dado el que está a su lado. ¿Por qué? Porque es el consuelo que el Hijo le está dando al Padre. Mira, Padre, lo que están pasando los hermanos en la satélite. Mira, Padre, lo que está pasando la hermana con su enfermedad. Pero aquí te ha venido a glorificar, aquí ha venido a estar contigo. La palabra de Dios lo muestra. ¿Por qué? Porque Él vino a poner esa luz en tu vida. Y si esa luz en tu vida permanece, esa oportunidad de ser salvo estará todos los días de tu vida contigo, hermanos. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan con la escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por tu palabra. Gracias por la iluminación. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.